Saludos, muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en donde nos sintonicen a este su canal, La Verdad os hará libres. De antemano quiero agradecer a todos los que nos acompañan siempre en estos en vivos, en estas presentaciones, en estas grabaciones, porque forma parte de nuestra vida. Cuando un individuo está persuadido, cuando una persona está consciente, tiene conciencia de lo que cree, de lo que piensa, cuando una persona ha dejado de ser manipulable, que tiene criterio propio, es una persona que ha liberado su mente. La peor esclavitud de un ser humano es su mente. Cuando la mente cuando se apodera un pensamiento del individuo y más allá de lo que él cree, no tiene oídos, no tiene ojos para ver a otras o escuchar a otras personas, sino que se cierra en su propio pensamiento. Esa persona no abre su sentido. He allí lo peligroso. Cuando el fanatismo se apodera del individuo. Por eso Jesucristo, nuestro Señor, decía que tienen, decía, oídos y no oyen. ¿Qué podemos entender de esa frase? Sí, un individuo puede tener oídos físicos y puede escuchar un ruido, puede escuchar una escuela dominical, una predicación, y puede escuchar y simplemente cerrarse de lo que está escuchando, pero no da espacio a la reflexión, no da espacio a su propio análisis, no da espacio a cuestionar o a tener su propio criterio. Todos los que fuimos parte de la secta mal llamada la luz del mundo, y en esto quiero enfatizar algo también. ¿Por qué nosotros decimos la secta mal llamada la luz del mundo? Sin duda alguna, para a un hermano de banca, para un fiel de esta organización, entre comillas, religiosa, sería como una especie de ofensa. Pero yo quiero enviar un mensaje a toda esa gente y decirles que nosotros no pretendemos ofender a nadie con lo que decimos. El Señor Jesucristo fue muy contundente cuando tenía que decir la verdad. Enfrentó a la casta, a los dirigentes pudientes, a los religiosos de aquel entonces. Y fue muy, muy contundente el Señor Jesús en su planteamiento. Jesucristo, el Hijo de Dios,
enfrentó con valentía. Y el apóstol Pablo también dice que la palabra, dice, de Dios es como una espada de dos filos, que hiere, que penetra hasta el fondo del corazón y hasta las coyunturas. Por esa razón nosotros, cuando se trata de exponer a esta organización que tiene templos en muchas ciudades, en muchos pueblos, en ciudades grandes, en ciudades pequeñas, que tienen de existencia, de acuerdo a la propia historia de ellos, desde 1926, pero como ya como organización en tal en sí, digamos que tienen 75, de 75 a 100 años como organización religiosa. Esta organización, desde un principio, fue fundada sobre la mentira. A todos nosotros, los ex-LDM, nos hicieron creer la historia y nos la contaban los 6 de abril. Algunos que tuvimos la oportunidad de llevar a cabo explicaciones, oraciones, toda esa semana nos la pasábamos hablando sobre ese acontecimiento. No fuimos testigos, porque ni aún ni la mujer de Eusebio Joaquín fue testiga de eso. En sus mismos relatos de ellos, dicen que cuando se inventó Eusebio Joaquín esta historia, cuando escuchaba la voz, según él, de Dios, que también hay una contradicción en eso, porque hemos escuchado audios de él directamente, en donde en una dice que le habló Cristo y otra dice que le habló Dios. Al apóstol Pablo y a los apóstoles de las Sagradas Escrituras no le llamó Dios, le llamó Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Recuerdan ese pasaje bíblico donde dice Pablo, donde relata su conversión? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres tú, Señor? Dijo Pablo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. No dijo, soy Dios el Padre al que tú persigues. Dijo, soy Jesús. Fue Jesucristo el que se le apareció camino a Damasco. Eusebio Joaquín, que después salió con el invento de que Dios le había cambiado el nombre a nombre de Aarón, él dijo que le habló Dios. Tenemos videos, audios de este relato que él mismo hace. Y en ese relato dice que el techo de la casa donde él estaba desaparece y él escuchó la voz y dice de que solo él la pudo escuchar. Curiosamente, en la luz del mundo, los autoproclamados apóstoles, solamente ellos escuchan la voz, nadie más escucha. No hay testigos. Con el apóstol Pablo hubieron testigos. Con el llamamiento de Jesucristo hubieron testigos. Pero de estos falsos apóstoles no han habido testigos. ¿Escuchaste, Elisa? Dice que la historia de ellos. Y dice que la mujer no escuchó nada. Desde un principio fue un invento, fue una mentira. Y con eso convirtieron a miles de personas, entre ellos nosotros, todos los ex-LDN. De tal manera que nos engañaron. Y han pasado generaciones, hay generaciones hasta de cuarta, quinta generación ya en la secta La Luz del Mundo. Yo conocí a personas mayores de edad, inclusive a los que fundaron la iglesia del Templo del Este de Los Ángeles en California. Yo recuerdo al hermano Epifanio Domínguez,
a la hermana Juanita y a Joe Wilgosca, a Rigoberto García, a los primeros que se reunieron en una casita en Los Ángeles. Antonio Adán fue uno de los que acompañó a Aarón Joaquín y relata también cómo fue ese acontecimiento. Y allí se convirtieron muchísimas gentes y hay muchas generaciones. La luz del mundo siempre ha mentido. Si es en el caso de la conversión de Samuel Joaquín, de igual manera. Hoy, que son cientos de voces, si no miles, que se levantan por doquier, en todas partes donde existe o ha existido este culto coercitivo, hay mucha gente, lo dicen inclusive, lo escriben en el chat, algunos le hablan a uno en privado y la gente te dice, por mucho tiempo estuve desengañado y no pienso nunca más volver a ese sitio. Lo mismo afirmamos nosotros. Y es que cuando el individuo toma conciencia de todo esto, cuando se da cuenta que fue vilmente engañado por unos hombres que de apóstoles no tuvieron absolutamente nada. Y no es casualidad si en Estados Unidos, en California, en San Diego o en Los Ángeles o en Coachella o en México, en diferentes sitios, o en Salvador, Centroamérica, o en Colombia, o en Costa Rica, salen cada vez más voces hablando de los abusos cometidos por estos, entre comillas, líderes mesiánicos. Y a los tres por igual, que son de la misma familia, el fundador Eusebio Joaquín González, le encantaba la idolatría, que lo adularan, le encantaba y fue capaz de permitir que los 14 de agosto, así es como nació la festividad del 14 de agosto de la Santa Cena, porque era el cumpleaños de Eusebio Joaquín, donde le llevaban regalos. Y aprovechando la multitud de gente que cada vez crecía más dentro de esta organización coercitiva, se aprovechaban. Y también todos cortados con la misma tijera. Todos por igual. Eusebio Joaquín también hay testimonios de personas antiguas, de sus exministros que estuvieron, que lo acompañaron, que supieron que Eusebio Joaquín también violentó. Hay un caso muy reconocido dentro de la luz del mundo, el caso de Guadalupe Avelar. Producto de ese adulterio de Eusebio Joaquín nació Abel Joaquín Avelar, que posteriormente se fue a fundar otra iglesia. La hija de Guadalupe Hernández, muy reconocido como el hermano Lupe, acá en Estados Unidos y en México, obispo de la luz del mundo, Marta Joaquín, yo recuerdo, porque él fue mi pastor, fue mi encargado, que nos decían de que ella era prima de Samuel. Y hablando con algunos hermanos que han sido ministros, que estuvieron cerca de Samuel, nos cuentan y nos dicen que todo mundo sabía en esos medios cerrados de ahí, de esa familia, sabían de que Marta Joaquín era hija o es hija de Eusebio Joaquín.
Por eso lleva el apellido. Si quisiera comprobar, inclusive hasta eso es innegable, porque la cara de Marta Joaquín, la esposa de Guadalupe Hernández, es idéntica a la de Samuel Joaquín. Hija de Ramona, me parece que el apellido de ella es Colmenares, no estoy seguro. Una señora de la hermosa provincia. Eusebio Joaquín también fue un violador, un abusador, que aprovechó también la investidura de apostolado, de cómo se proclamó apóstol, para cometer también esos abusos. Y de Samuel Joaquín son incontables la lista. Estos apóstoles de la luz del mundo, porque son falsos apóstoles, no tienen ni han tenido nunca señales. Los apóstoles de la Escritura sí, tuvieron señales. Y la Escritura también dice que no solamente su palabra de ellos es verdadera e irrefutable, sino también un hombre verdadero llamado por Jesucristo a ejercer el apostolado, como aquellos apóstoles de la Escritura, tenían que tener señales. Yo quiero hacer esta pequeña reflexión también. Creo de que una aspirina tiene más poder de sanar que un apóstol falso de la luz del mundo. Porque una aspirina o una Tylenol tú te la tomas y te quita el dolor de cabeza o un malestar que tú tengas. ¿Qué puede hacer un hombre de estos? ¿O qué han hecho estos hombres? Pero sin embargo, se hace veraz lo que dijo el jefe de campaña del partido nazi, Joseph Goebbels. Repite una mentira 1000 veces y terminas tú creyéndola. Esto es una gran verdad. Una gran verdad, porque tanto es, y yo escuchaba al hermano Rolando Sigüenza en el en vivo del viernes pasado, y al hermano Sergio Mesa, que tanto era que nos metían el tema de la elección en la oración de 5, en la oración de 9, en la oración de 6, en cualquier consagración, pidamos por el siervo de Dios. Llegaron a poner a estos apóstoles de la luz del mundo, a estos pseudoapóstoles, más arriba que Jesucristo. Y todavía ellos dicen que por qué nosotros cuestionamos eso. La verdad es que estos pseudoapóstoles no tienen la capacidad ni tan siquiera de curar ni de sanar un dolor de cabeza. Tiene más poder la aspirina y una Tylenol que estos apóstoles. Da risa cuando escuchamos a Nazón Joaquín García decir en una ocasión: yo tengo, dijo, el poder de sanar y el poder hasta de resucitar muertos, pero yo no he venido para eso. Bueno, y si tiene tanto poder, poderes divinos, poderes como podía tener un apóstol verdadero de Jesucristo, ¿por qué ocupó un abogado que le pagaron miles y miles de dólares para defenderse de sus suciedades y porquerías que él cometió en contra de la James 2? ¿Por qué no sale? Hay un solo testimonio de los años que tiene de estar preso, de haber convertido tan siquiera a una sola persona. ¿A cuántos ha sanado Nazón Joaquín, el apóstol, entre comillas, actual de la luz del mundo? ¿A cuántos?
¿Cuántos muertos ha resucitado? Pero ellos dicen, es que ellos no necesitan tener señales para probar que son apóstoles. Pero resulta de que nosotros no solamente probamos de que no son apóstoles porque no tienen señales de curación para nadie, como los apóstoles antiguos, que aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, o la sombra de un apóstol. Estos no tienen ni esto, pero tampoco tienen doctrina revelada. Con la cantidad de herejías que ellos hablan y de la forma en la que ellos simplemente repiten lo que está escrito, a lo que ellos le llaman revelación, porque ellos le llaman revelación al bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Y eso no es una revelación. Eso está escrito en la Sagrada Escritura. Tú vas al libro del libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, donde Pedro habla y dice, bautícese pues cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Lo está diciendo un verdadero apóstol. Este no es una revelación de Aarón Joaquín. Aarón Joaquín lo que hizo fue como el perico repetir. Y ese es uno de los fuertes puntos doctrinales de la secta La Luz del Mundo. Pero aparte, todas las herejías que ellos y las mentiras que ellos han inventado. Mucha información sale cada vez. Y la información está viniendo ahora de exministros. Miren, es increíble. Yo he hablado con otros exministros que todavía me reservo el nombre porque por respeto a ellos. Y les digo algo. Hay muchos ministros dentro de La Luz del Mundo que no creen en la tal elección. Y vive Dios que estoy diciendo verdad. Sé por qué se los digo. Hay ministros que no creen en la tal elección, pero están allí porque La Luz del Mundo no es capaz ni tan siquiera de darle una pensión ni de indemnizar a estas personas, tanto como a muchísimas personas que han trabajado para ellos. Cuando estas personas llegan a un estado de la vejez que dignamente tienen que recibir una pensión o algo, los de La Luz del Mundo se olvidan de esta gente. Y mucho menos si ya no eres ministro y te saliste de ahí. Quedan en el olvido. Muchos ministros no se atreven. Hasta cierto punto uno podría aceptarlo y entender eso, porque muchos de ellos, eso ha sido todo lo que han hecho su vida, estar predicando en ese culto. Y no tienen forma ya por la edad de ellos, de ancianos. En Colombia, una persona de 30 años ya es considerada que ya no tan fácil le dan un empleo. Entiendo que en la República del Salvador es igual. En varios países de Latinoamérica, no sé el caso de México, que a las personas mayores de edad ya no les dan un empleo. ¿Y qué va a hacer toda esta gente que no tienen de qué vivir? No estoy justificando eso, porque creo de que una persona es mejor con dignidad retirarse de un lugar si sabes que estás engañando, si sabes que no crees. Es parte de tu sinceridad y tu honestidad y de la ética que debe de tener una persona que habla de Dios, que habla de las Sagradas Escrituras. Pero hay muchos valientes que sí decidieron un día, como el caso de Rolando Sigüenza y el caso del hermano Mario Mesén, el caso de Sergio Mesa, que se retiraron bien con la frente en alto. Que salgan unos mentirosos a desprestigiarlos, a querer decir de que hicieron esto, hicieron el otro.
y solo tirar veneno nada más, pero nada comprobado. O aún así todavía ellos pudieran, como lo hacen con muchos ex-LDMs, como miembros que ponen gente a hablar en contra y utilizan a su propia familia, porque hasta eso la luz del mundo es cruel. Comete ese tipo de fechorías, de voltearte a tu familia y le hacen la vida miserable a la persona, le voltean los hijos, le voltean los padres de familia y a todo el mundo se lo voltean, para que esa persona se convierta en el látigo de esa persona que decidió no seguir siendo manipulada. Por eso, hermanos y hermanas de banca de la luz del mundo, no tengan temor, porque este movimiento ha ido creciendo pese a las amenazas, pese a la separación, al oprobio de las familias. Es mejor, como decía un hombre, morir de pie que morir de rodillas. Es mejor morir con la frente en alto. Y yo diría, es mejor salirse de la luz del mundo con la frente en alto que estar siendo engañado allí en ese culto en donde cada día que tú vas te repiten lo mismo y lo mismo. La membresía, muchos de ellos saben que Nazón Joaquín está preso y no por predicar el evangelio, sino porque es un hombre que cometió delitos en contra de menores de edad. Esos son los que son ya públicos, pero hay muchísimos crímenes que se convirtieron, que se hicieron, que están ocultos todavía. Y de Samuel Joaquín, pare de contar. Yo invito a la gente del este de Los Ángeles, de las mujeres que servían en la casa, a lo que Samuel Joaquín llamaba a la iglesia de Los Ángeles, California, decía que era su oasis, que era el lugar como de descanso de él. Y lo decían. Yo invito a esas mujeres que fueron ultrajadas sexualmente por este hombre, por este monstruo que hizo tantas fechorías y que los ministros son tapadera, porque no me pueden decir de que Agustina Humada o Lupe Hernández o otros ministros que estuvieron allí no conocen de los crímenes que allí se cometían. Hay muchas mujeres en el este de Los Ángeles que aún no han salido a hablar por temor o por algunas otras razones que fueron utilizadas por este hombre. Aunque él ya se murió. Cuestiones legales contra él como persona ya no transcribe, ya no puede ser posible enjuiciarlo porque ya está muerto. Pero la organización que él dirigía, esta organización sí puede ser juzgada y tiene que ser señalada. Porque la luz del mundo ha cometido no solamente a través del engaño y la manipulación a mucha gente que la ha estafado, que le ha quitado propiedades, que ha hecho todo tipo de aberraciones en contra de su membresía. Tenemos muchísima gente testiga, gente que nos cuenta testimonios de todos los abusos que fueron víctimas de este culto coercitivo. Y yo invito a estas mujeres, de las cuales cuando yo entré muy jovencito a la luz del mundo, me di cuenta y las miraba salir y entrar de la casa a la par de la casa pastoral a atender a Samuel Joaquín. Y hay algunas que también son esposas de ministros actualmente, que ellas saben quiénes son y ellas saben perfectamente a quién me refiero. Pero tienen miedo, le tienen temor a hablar. Hay que perder el miedo, hay que levantar nuestra voz, porque la voz de la libertad no la podrán callar nunca, porque es la voz de Cristo, porque es la verdad de Cristo. Esa es la verdadera voz de Cristo, no la voz de un impío y de un falso apóstol que no tiene señales, que tiene más poder una aspirina que un apóstol de estos.
para este día viernes quiero extenderles la invitación a que nos acompañen una vez más en el en vivo que tenemos, porque va a haber más información con el exministro diácono muy reconocido en la luz del mundo, Rolando Sigüenza, que ha tenido la valentía, como lo tuvo el viernes pasado, de hablar y de revelar cosas, y va a seguir hablando. Y esto está animando a muchísimos exministros también para que lo hagan continuamente. Irán saliendo más y más, porque esto es imparable. No lo pueden parar. Estas voces no las pueden callar, como lo hicieron en el año 97, como lo hicieron en los diferentes intentos de algunas personas que llegaron a entender o que denunciaron algo y fueron calladas totalmente. Les extiendo la invitación para acompañarnos en el canal La Verdad os hará libres, porque a través de este medio estamos consiguiendo libertad de mucha gente prisionera en su cabeza y en su corazón de esta falsa enseñanza y culto coercitivo llamado la luz del mundo. Un abrazo para todos y los espero el día de mañana, 30 de agosto, a las 8 de la noche, hora centro, 7 horas de México y de El Salvador, de Centroamérica, en Costa Rica también. 6 de la tarde, hora del estado de California. 7 horas de la hora de la montaña. 9 de la noche, hora del este de Estados Unidos. Los esperamos, y en Europa obviamente será a otra hora ya de madrugada. Pero les esperamos para seguir escuchando los testimonios y las cosas que nos tenga que decir Rolando Sigüenza, y posiblemente nos acompañe alguien más. Un fuerte abrazo para todos y viva nuestra libertad.